¿Cómo anda, doctor? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pensaba hablar del primer censo de la historia argentina. Ah, no me diga, ¿cuándo fue eso? Fue en septiembre de 1869. ¿Usted estuvo ahí? ¿No? Estaba ahí paseando justamente De la mano de Domingo Faustino Sarmiento, que fue el impulsor de este primer censo. Claro. Se hizo una ley durante el gobierno de Mitre y se llevó a cabo digamos, el censo oficialmente en 1869. Sí. Y después, en 1872, se publicaron los resultados. A 3 años demoraron. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio? No Pasó sé. la peste de la fiebre amarilla. Ah, mire Entonces usted. se demoraron los resultados en ser tabulados y demás. Sí. Algo muy similar a lo que nos pasó a nosotros. Claro, porque recordemos que el censo debía hacerse en el 2020, ¿no? Exacto. 10 años medio, después del 2010 y nos atrapó la pandemia del COVID, ¿no? Tengo conmigo las 800 páginas del informe, que si tienen un poco de paciencia... Bueno, podemos, no sé si vamos a poder tener las 8. Lo vi que vino con un libro gordo de petete, sí, pero no está. pensé que había traído... No sabía qué hacer. Hoy no trajo la Constitución y se trajo las 800 páginas del informe del censo. Polvorientas, un poco con algunas telarañas. ¿De dónde saca todo eso, doctor? Esto está en línea para quien mire usted. quiera disfrutar de estas situaciones. De esta lectura, ¿no? Maravillosa. Entretenida como poca debe ser, ¿no? Como poca, sin duda. Esto es el sitio. Yo no sé cómo no se hizo una película de esto. La verdad que no. Y Robert De Niro hace de Sarmiento, creo, en Netflix. Está. Eso vino. Sí. Bueno. Así que tenemos mucha información. Bueno, a ver. Fíjense, les voy a leer algunas partecitas. La más importante. A ver, empecemos por tenemos con todo. ver. Primero, la introducción es muy interesante porque siguen siendo, aunque lo plantean en un idioma, digamos, decimonónico, siguen siendo las mismas razones, las razones por las cuales se saber hacen cuánta los censos. gente vive en el país, básicamente. Fíjense ¿no? cómo lo dicen en esa ver. época, ¿no? Dice, constituyen los censos el primer inventario de los elementos vivos de que se integran las naciones, enumerando, clasificando, descomponiendo al hombre, su materia prima. Llegan las sociedades a tener plena conciencia de su debilidad o de su fuerza, sustituyendo en orden a sus fundamentos administrativos, en vez de lo incierto e hipotético, la realidad incontestable de los hechos. Lo bueno es que no nos consideran personas, ¿no? Sino elementos vivos. Somos elementos vivos, algunos más inteligentes que otros. Claro, no, sí. Pero de personas ni hablar en 1869. No, era un poco como que miraban desde arriba, digamos. Claro, ¿no? elementos vivos. Ahí están. ¿Cuántos elementos vivos hay? Claro, a ver, aparte de nosotros, los importantes, ¿quién más está? Hay unas hormigas por ahí abajo. Muy bien, elementos vivos. ¿Y esto quién lo escribió? Esto lo escribió Diego de la Fuente, que fue el encargado oficial, digamos, de organizar. Un amigo, Diego, sí, ¿no? por supuesto, la élite, digamos, de esa época, que vivían allí en su torre de marfil. Claro. Pero bajaban de vez en cuando a ver qué onda. A ver los elementos vivos. Vamos a ver cuántos elementos vivos hay. Porque elemento vivo se puede considerar una vaca, un caballo, una gallina, una hormiga, como dijo usted, ¿no? O sea, ¿contaban todo? O... Creo que no. No por eso. Bueno, ¿cuántos elementos vivos había? ¿Cuántos tenemos, che? Primero, el censo tuvo lugar entre el miércoles 15 y el viernes 17 de septiembre. Un miércoles también, mire la coincidencia. También, un miércoles. De 1869. Y arrojó una totalidad de 897.780 varones. Mire. Y 843.572 mujeres. Mire ¿no? Una paridad bastante importante. Bastante importante. Fíjense que se midió la pobreza, era una medida, ojo, claro. Pero se calculó que la pobreza alcanzaba el 75% de la población. En 1869, en nuestro país, ¿o esto qué es? ¿En Buenos Aires nada más? En todas las provincias. Se dividió el país en 5 zonas. Claro. Norte, sur, este, oeste y los territorios nacionales, que eran las 14 provincias más los territorios nacionales. Y a su vez se desprendían zonas a partir de estos territorios más finas. Fueron a censar 3.045 censistas. Mire usted. Y hubo 700 comisionados del censo y... Según cuentan los historiadores, solo 3 agentes censistas fueron reprendidos por no hacer su trabajo adecuadamente. Que había 3 vagos ahí. 3 sobre 3.045 no está tan mal. No, menos de un 0,1%. Prácticamente una eficiencia maravillosa, digamos. Claro. Hay cosas que son bastante llamativas. Sí. Si hemos de atenernos a las cifras del censo, las provincias que tienen más dementes,
esto es una cita textual, más dementes, más monomaníacos, cretinos, estúpidos, etcétera, son Salta y Jujuy. Mira. Perdón, pero este es de 1869, no lo digo yo, sino que lo dice Diego de la Fuente. O sea, ¿no? Diego de la Fuente dice que Salta y Jujuy tenía los más estúpidos. Claro, los más dementes, monomaníacos, cretinos y estúpidos. Salta y Jujuy. ¿Qué se le llama monomaníaco? Y en ese momento es como que no existía la psicología moderna y claro. esto era ojo, porque se le decía al censista, había un cuestionario y él tenía que ir preguntando, ¿es usted demente o conoce algún demente en la casa? Era más o menos así, era un poco a ojo, ¿no? ¿Hay algún cretino por acá? En fin, las cosas que... Y había gente que contestaba eso, y ¿no? evidentemente sí, porque tenemos los datos frescos. Usted tiene algún cretino en la casa y se ve que evidentemente alguien decía, sí, aquel que talla es un cretino. Sí, es algo increíble. Pero es su hermano, señor, no importa, es un cretino. No, yo lo considero un cretino y así es como todo... Fíjense que había muchos longevos, se calcula muchos 234 personas por encima de los 100 años. O sea que bastante. A pesar del índice de pobreza se vivía bastante, más de 234 personas por arriba de los 100 años. Exactamente. También se encuentra, el mayor número de casados se encontraba en Jujuy. Mira, bueno, por eso los de no quiero hacer ninguna coordinación, ningún cruce de datos para no caer en la situación fácil, ¿no? Claro. Pero bueno, con una coincidencia, ¿no? Una coincidencia. En todo el país había 383.119 personas casadas. Mire usted. Mientras que se contabilizaron 88.902 viudos, con una marcada diferencia a favor de las mujeres, ¿no? Situación que tiene que ver con la guerra, ¿no? En ese momento la guerra del Paraguay, nada menos. Claro. Y 28.319 mujeres contestaron que vivían en amancebamiento. Opa. Que en ese momento era básicamente vivir en concubinato, solo que todos los... ¿Cómo se le decía antes? Amancebamiento. Amancebamiento, que viene de la palabra... Amancebarse, juntarse, estar, digamos, en unión civil o conyugal, diríamos hoy. Y en ese momento se decía amancebarse. Y por supuesto estaban un poco por fuera de la ley. Claro, no, obviamente. Los hijos, se medía a los hijos. ¿El censista los instaba a casarse? No sé si llegó a tanto. No quería que lo expulsaran. Claro, pero dejen de amancebarse. Es muy impresionante. Sí. Y también tenemos... Todo lo que está contando, muy impresionante. Esto salido de 1869. No, todo claramente. Fíjense la prostitución. Se midió la prostitución. Muy bien, qué interesante. Dice, solo 361 individuos, y estoy leyendo textual, de ambos sexos, han confesado su prostitución como medio de vida. Mire, 361 individuos. No diferencia sexo. Y puede dice, ser masculino o femenino. Acá luego señala, preciso es decirlo, semejante cifra es enormemente deficiente, pero acusa con elocuencia la verdadera. O sea que acá está haciendo inferencia el censista. Cuando 361 individuos han confesado hacer de rufianes y de prostitutas, ya puede creerse que el número real es por lo menos 10 veces mayor. Y acá ya está mandando un poco de fruta. Estamos hablando de 30.000. Es un montón. Mayor, ¿no? Sí, se medía así, ¿no? O sea, si de 360 dijeron que son prostitutas, yo infiero que hay 10 veces más, ¿no? Y ahí lo tiraron, ¿no? Y ahí le tiraron. Fíjense que de los censados, que como vimos, eran un número de 800.000, casi 900.000 varones y 850.000 mujeres aproximadamente. Esto da un total de 1.750.000 personas aproximadamente. Sí, más o menos. De esas cantidad, 360.000 sabían leer. Mire usted. Y 312.000 sabían escribir. Aunque se calculó que no todos respondían la verdad y que estas cifras había que restarle un 30%. De nuevo estamos... O sea, el censista no comprobaba si sabía leer o escribir. Claro, exactamente. Confiaba en la palabra, ¿no? ¿Usted, doctor, sabe leer? Yo sé leer. Quiere que te lea la Biblia, la Constitución... Fíjense que de los 413.465 niños entre 6 y 14 años que estaban en aptitud de ir a la escuela, solo lo hacían 82.000. Opa. O sea, poquito, ¿no? Poco, Más de 300.000 no asistía al aula.
De los 300.000 ciudadanos aptos para votar, solo 50.000 leían y escribían y el resto no poseía ninguna instrucción. Porque hay que recordar que en esta época se votaba con el padrón militar, solo votaban los hombres que estaban empadronados militarmente, ¿no? Claro, claro. Bueno, De la Fuente se quejaba, que es el que armó el censo, de que la democracia bien entendida no la hacen sino los instruidos, los que pueden llamarse ciudadanos. El ignorante no entiende ni de una ni de otra cosa. Bueno, hoy en día tiene varios seguidores De la Fuente. Me parece que sí. Estoy mirando uno que empieza con M. Sí, uno, después hay otro más también, ¿no? Que claro, que la democracia la hacen los inteligentes. Los ignorantes no lo dejemos votar. Dementes, cretinos y estúpidos. Dementes, cretinos y estúpidos deberían no votar, ¿no? Exactamente. Bueno, esto según esta élite, ¿no? Que gobernaba el país. Sí. Además, se midieron las ocupaciones. Mire. Fíjense que sobre el trabajo más... había 458 médicos, que para la población era bastante poco. Claro, sí. Que fueron superados por 1.047 curanderos. Claro, o sea que había más curanderos que médicos. Más curanderos. Y bueno, recordemos que se venía de una época difícil, ¿no? Los abogados siempre presentes, 439, ahí peleando cabeza a cabeza con los médicos. ¿Eran todos abogados? Había que ver, ¿no? Es lo que decían, no sé, yo no pongo la mano en el fuego. No vi el título usted no vio el título de ninguno. Claro, muy bien. Yo no vi nada. Claro. Me niego a declarar. Muy bien, está bien. 1.442 profesores. 1.442 profesores, ¿no? Sí, pero estamos hablando de que iban solo, ¿cuántos chicos? 50.000. Claro, poquitos. Poquitos, o sea, ¿no? Bien poco. Y después teníamos también entre 140.000 mujeres, se repartían los oficios de costureras, lavanderas, tejedoras, planchadoras, cigarreras y amasadoras, entre otros, ¿no? Amasadoras. Y Buenos Aires concentraba la mayor cantidad de profesionales liberales y científicos, digamos, de la época, ¿no? Se midió mucho las viviendas, se levantaban 262.433 viviendas. 260, es un número bajo, ¿no? Sí, 260. Para la gente. Una mayoría de madera, de caña, de paja, y los menos de azotea y tejas, ¿no? Así que eran viviendas muy precarias. El promedio era de 692 personas cada 100 casas. 692 personas cada 100 o sea que casas. Había un problema habitacional, como sigue habiendo, por otra parte. Sí. Argentina albergaba a 180 ciudades, villas, pueblos y aldeas, y la densidad no alcanzaba a un habitante cada 2 kilómetros cuadrados. O sea que era una bajísima densidad, ¿no? Claro, muy parecida, no sé, acá a Santa Cruz. ¿Cuánto tenemos acá en Santa Cruz? Pero tenemos una... Sí, es muy baja, de hecho es de las más bajas del planeta, ¿no? Sí. Bueno, el censo costó 189.794 pesos fuertes y fue publicado, como decíamos, en 1872, porque en el medio, entre 1869 y 1872, ocurrió la epidemia de fiebre amarilla que azotó al país, ¿no? Claro. Y que causó muchísimas muertes. Con los números en la mano, dicen los historiadores, Sarmiento llamó a una reunión de gabinete y allí pronunciaría la conocida frase de: señores ministros, ante los primeros datos del censo voy a proclamar mi primera política de Estado para un siglo. Muy bien. Escuelas. Escuelas. Y se fue. De un portazo. Y partió, muy bien. Pero bueno, está bien. No, está, ¿no? Había realmente un déficit muy importante. Estábamos hablando de casi 400.000 niños, de los cuales solo iban 50.000, 60.000, ¿no? Los otros 300 y moneda no estaban por fuera de todo. Además que este censo no medía, digamos, la población aborigen. Eso es una cosa que olvídate, porque era menos que un elemento vivo, era directamente era una cosa, un cero a la izquierda. Si nosotros éramos un elemento vivo, imagínese el aborigen de la Fuente no los consideraba. Ni siquiera los contaban. Ni vivos los contaban. Claro, no. Un desastre. ¿no? Pero bueno, está bien, era lo que... Eran 21 preguntas las del censo original. Sí. Hoy son 60 y pico, 61 si no recuerdo mal. Es decir, que aumentamos mucho las preguntas y también lo que se está midiendo. Por ejemplo, se mide en el censo actual la autopercepción de género, se mide también la autopercepción de origen aborigen, es decir, que justamente aquellos que se consideran
descendientes de aborígenes Claro. o de indígenas, como dice el censo, pueden decirlo y son representados en esos números. Hay muchas preguntas específicas sobre las casas, hay muchas preguntas sobre salud y empleo inclusive, Así es. sobre alimentos. Bueno, pero ¿para qué se hacen los censos? ¿No? Un poco lo decía la introducción de 1869, justamente para construir políticas públicas, para saber de qué estamos hablando y que sean eficaces también, y eso me parece que sigue siendo cierto, y por eso es tan importante y un poco transversal a todas las fuerzas políticas y a todas las internas y a todas las crisis. Me parece que más allá de eso, el censo nos sirve a todos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, ahí está, qué interesante, doctor, la verdad, el primer censo de la República Argentina en el año 1869.